Pues imagínense, todavía estaba yo pensando en todas esas cosas maravillosas, asombrosas que había visto, cuando de pronto veo 4 ángeles en pie en los 4 ángulos de la tierra que sostenían los 4 vientos de la tierra para que no soplasen sobre árboles, sobre el mar, sobre la tierra. Y veo de pronto hacia donde sale el sol, iba subiendo un ángel con el sello del Dios vivo. Y le grita a gran voz a esos 4 ángeles que estaban deteniendo los 4 vientos de la tierra, que no hicieran daño todavía a la tierra hasta que no se hubieran sellado los siervos del Dios vivo. Y luego oí que esos siervos del Dios vivo eran 144,000, 12,000 de cada una de las 12 tribus del pueblo de Israel. De esta manera, mis amigos, es como se narraban en el tiempo antiguo las vivencias, las experiencias, los relatos que se transmitían de generación en generación en el pueblo de Israel, para quienes se preguntan cómo pudo mantenerse la integridad del texto bíblico de una manera tan coherente como ningún otro libro con una trascendencia o con una historia de antigüedad como la Biblia puede mantener, porque se contaba de una manera tan vívida, tan exacta, tan precisa, y adicional a eso, pues no se puede nunca dejar de lado la guía y la inspiración del Espíritu Santo. Y una vez que todo ello se empezó a plasmar sobre la escritura, pues obviamente tenemos todo lo que hoy en día está a nuestro alcance de leer en cada idioma, en cada manera de lectura o de interpretar o de entender por las diferentes versiones bíblicas que existen. Y de esa manera nos ha llegado hasta nosotros, hasta nuestros días, Apocalipsis. Vimos en el capítulo 6 todo el proceso de inicio de los juicios del fin. Algo realmente terrorífico lo que acabamos de ver. Hoy nos centraremos en el capítulo 7 de Apocalipsis en 2 pasajes bastante interesantes que nos está narrando ahí, y nos vamos a dar cuenta cómo sigue avanzando progresivamente los juicios de Dios sobre este mundo pecador, sobre esta tierra que le ha dado la espalda y se ha desviado detrás de su necio corazón, detrás de sus pasiones, de sus vicios, de sus abominaciones, idolatrías, hechicerías, etc. Y continúa esa destrucción, se puede decir, sobre este mundo a continuación en lo que sigue de Apocalipsis. Así que bienvenidos, ya comenzamos. Avanzamos hacia el capítulo 7 de Apocalipsis y acabamos de entrar hablando. La Nueva Traducción Viviente nos dice: el pueblo de Dios será protegido, y la Reina Valera de 1960 nos dice: los 144,000 sellados. Vamos a ir leyendo versículo por versículo y vamos viendo su interpretación más acertada en el contexto, y como siempre amparándonos en algunos otros versículos que por el tiempo irán apareciendo en la parte inferior, como han aparecido en los videos anteriores. A quienes invito, si no han ido a los videos anteriores de este estudio, por favor vayan desde el video número 1 en adelante para entrar en el contexto, fortalecer básicamente la identidad con el texto, la comprensión del texto y el contexto, para poder avanzar de una manera precisa y concisa y firme en la sana doctrina y en la comprensión de lo que estaremos estudiando el día de hoy. Bien, el versículo 1 del capítulo 7 dice lo siguiente: después vi a 4 ángeles que estaban de pie en las 4 esquinas de la tierra. Sujetaban los 4 vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces, él acaba de ver lo que ha pasado con los 6 sellos que se han abierto en el capítulo anterior, todo esto de juicio sobre la tierra,
Y en este momento ve hacia una parte, obviamente hacia la tierra, porque él está en el cielo, Juan, y mira que hay 4 ángeles en los 4 ángulos. Algunos entienden y se puede entender de esta la manera que vendría siendo como los 4 puntos cardinales, ¿no? El norte, el sur, oriente, el occidente. Pero sea esto así o no sea así, lo que quiere decir es que están afectando toda la tierra. ¿Sí? Cuando se habla de los 4 vientos de la tierra, incluso en Ezequiel se habla también de esa parte, se está refiriendo a algo que abarca toda la tierra, que recorre toda la tierra. ¿Sí? Entonces, están sujetando acá para que no haya aire sobre la tierra. Y sabemos algo muy importante, que cuando no hay viento sobre la tierra, cuando no hay aire, si esto llegara a suceder, pues sería una catástrofe. ¿Por qué? Porque no va a haber circulación de oxígeno, básicamente, no va a haber el refresco que hace el aire sobre la tierra, ¿sí? Que evita que el sol queme. También afecta el tema del ciclo de la lluvia, de las nubes, de las mareas del mar, todo esto, o sea, sería una catástrofe total que ellos sujetaran y no permitieran que viviera el círculo normal de la Tierra, ¿no? Eso afectaría a nivel catastrófico la Tierra, entonces ellos están empezando a ejecutar este juicio. Versículo 2. Pero vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios viviente. Gritó a los 4 ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra y el mar. Entonces aparece otro ángel, que este sería un quinto ángel, ¿sí? Del oriente, o sea, de donde sale el sol. Recordemos que nuestro oriente quizás no es el mismo para el pueblo de Israel como no es el mismo para todas las naciones, incluso algunas ciudades el oriente parece que sale a un lado y al otro, entonces está hablando desde su punto de referencia hacia el oriente de la tierra, y ve que viene un ángel que lleva el sello del Dios viviente. Se entiende que es la facultad de sellar. Sí, hemos hablado un poco en los capítulos anteriores de lo que significa el sello. Algunos reyes usaban, como digamos en mi mano cargo ahora un anillo, pero lo usaban generalmente de oro puro, con una figura determinada, una criatura dibujada ahí, grabada en la misma placa del oro, o lo que fuera, y sellaba con ello un edicto, sellaba con ello una ley, lo que fuera, siempre era como algo de autoridad y que solo él o alguien superior a él o que él autorizara podría romper ese sello o abrir ese sello para revelar lo que había dentro. Entonces aquí vemos que lleva ese sello del Dios vivo, ¿sí? Para cumplir un propósito que vamos a ver más adelante. Entonces él le grita a los 4 ángeles que acabamos de ver en el pasaje primero, y les dice que no hagan esto, ¿sí? El versículo 3 dice, esperen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. O sea, los detiene. Ellos ya están aquí ejecutando un juicio de Dios, pero el ángel que sale tiene autoridad sobre ellos y les dice que se detengan, que todavía no procedan con los juicios hasta que no hayan sido sellados los siervos del Dios vivo en sus frentes. Ahora, cuando habla del tema de sellos, recordemos que nosotros también somos sellados con el Espíritu Santo. Sí, somos sellados para el día de la redención de nuestro cuerpo, de nuestro ser de este mundo, sea que nos llame Dios o que Él venga por su pueblo y seamos arrebatados. De una u otra manera, quienes hemos creído en Cristo Jesús y nos hemos arrepentido, hemos creído y confiado en la salvación por su obra finalizada en la cruz, pues hemos sido sellados por su Santo Espíritu para ese momento, ¿sí? Para ese día y pues obviamente para todo lo que tengamos que hacer en este mundo. Entonces, acá vemos eso, sí, que van a ser sellados. Se entiende, se deja entrever que es un sello aparentemente visible, o puede que sea un sello espiritual, que nada más pueda ser visto por poderes espirituales. Recordemos que el que es espíritu, pues ve en el mundo espiritual, y es que el que es carne, pues ve en el mundo físico, en el mundo carnal. Más adelante vamos a ver que a los que tienen el sello del Dios vivo, nadie les puede hacer básicamente daño. Entonces eso es importante porque puede que sea tanto algo físico, ¿sí? Como algo a nivel espiritual. Recordemos, por ejemplo, que Cristo también fue señalado, que quiere decir básicamente sellado, por el Padre para cumplir su propósito, que también significa a veces ser ungido por el Señor, pero en este caso es más preciso como una marca, sea en el mundo espiritual, en el orden espiritual del ser, o en la parte física, es un sello, es una marca que se hace para que sea reconocido por el mundo espiritual y posiblemente también por el mundo físico. Eso dejémoslo ahí claro. Versículo 4. Y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios. Fueron sellados
144.000 de todas las tribus de Israel. La Nueva Traducción Viviente es un poco más explícita en la explicación, incluso nos presenta una tabla de la comprensión de las tribus. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000. De la tribu de Isaacar, 12.000. De la tribu de Zabulón, 12.000. De la tribu de José, 12.000. De la tribu de Benjamín, 12.000. Hay algo interesante acá que si nos damos cuenta existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pero hay algo interesante que quiero que traigamos colación acá. Si nos damos cuenta, aparece José, ¿sí? Aparece José y aparece la tribu también de Manasés. Manasés es hijo básicamente de José. Pero no aparece, si aparece Manasés como hijo de José, acá no debería aparecer José, debería aparecer Efraín, que era el hermano de Manasés. Pero hay algunos teólogos que relatan que esto es posible porque Manasés pues es obviamente el hijo de José, pero Efraín pues tuvo algún tema que ver con la parte del pecado del pueblo de Israel. ¿Sí? El reino cuando se dividieron entre el reino del norte y del sur, Judá e Israel. Entonces ellos pues fueron como una de las tribus que propiciaron la idolatría y toda esta parte. Entonces por eso puede haber sido como que su nombre haya sido omitido y en lugar haya sido puesto pues en honor el nombre de el padre de Manasés y de Efraín, que vendría siendo José. Otra aclaración importante, si nos damos cuenta, acá no aparece la tribu de Dan. La tribu de Dan es uno de los 12 patriarcas de las tribus de Israel. Y algunos teólogos se atreven a asegurar o aseverar que falta la tribu de Dan porque de la tribu de Dan va a venir el anticristo. Y si vemos una cita que en este caso viene siendo Génesis 49:17, que aparece acá para que la puedas leer, pues nos habla de que es como una serpiente junto al camino que muerde y que hace caer al jinete. Entonces hay como un tema ahí dentro de la traducción un poco, quizás un poco rebuscada, pero apuntaría como de que la tribu de Dan sería que vendría básicamente el anticristo. Eso la Biblia no lo confirma tácitamente. Si sabemos que el anticristo sí viene por el linaje del pueblo de Israel, pero en este caso no dice exactamente que sea de la tribu de Dan. La Biblia no lo dice, simplemente sería como hacer que la Biblia diga algo que tácitamente no está diciendo, entonces dejémoslo hasta ahí. Ahora, si nos damos cuenta, no es que Dios desecha totalmente la tribu de Dan, porque en su misericordia, si lo vemos básicamente en lo que vendría siendo Ezequiel 48, ¿sí? Ya apuntando hacia el milenio, después de que todos estos juicios ocurran, pues se habla de la tribu de Dan iniciándose, es como la primera que inicia todo en ese sentido de organización territorial. Entonces Dios no es que la desechó y la destruyó y se olvidó de ella, porque su misericordia sobrepasa todo básicamente nuestra comprensión de lo que nosotros llamamos misericordia. Entonces ahí vemos que hay esas dos excepciones que son interesantes traerlas a colación para aclarar, porque hay mucha especulación de por qué no aparece acá en vez de José Efraín, o en vez de Manasés y José solamente José, y agregan a Dan para que complete los 12. Ya se dio más o menos la explicación en el texto. Ahora, algo muy importante acá es que estos 144.000 sellados se entiende y literalmente que son del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque hay algunos que dicen que son la iglesia de Jesucristo, que son, por ejemplo, hay denominaciones que alegan ellos ser la parte de los 144.000, por ejemplo, los testigos de Jehová, alegan ser ellos los que vendrían siendo los 144.000, o que los 144.000 serán tomados de ellos. No, eso es totalmente una aseveración incorrecta, por no decir una herejía de la palabra de Dios, porque está diciendo las tribus del pueblo de Israel. No está diciendo de una manera que pueda especularse de otra manera. Está siendo muy claro. Está nombrando a todos los patriarcas, está nombrando al pueblo de Israel. Y el nombre de pueblo de Israel no se le aplica a la iglesia. No se le aplica a la iglesia
como el pueblo de Dios en ese sentido, en el Antiguo Testamento menos. En el Nuevo siempre se hace la separación entre el pueblo de Israel y la iglesia, porque incluso el pueblo de Israel en su mayoría, como propósito, si no vamos aquí a hacer proselitismo de antisemitismo ni nada de esto, es algo que está en los planes y propósitos eternos de Dios, pero el pueblo de Israel siempre fue muy escéptico y siempre confrontó bastante lo que fue la iglesia de Jesucristo. Entonces hay una separación muy clara, precisa y concisa para que tengamos claro y no caigamos en herejías y en malas interpretaciones, porque está refiriéndose al pueblo de Israel. Bien sea el pueblo de Israel que aún está en las naciones distribuido o el pueblo de Israel que esté concentrado allí en Israel, pero sabemos que Dios conoce quién verdaderamente tiene el linaje del pueblo de Israel y quién no, como pasó con María y con José en el tiempo de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que tanto José como María vienen de la línea de sucesión al trono de David, por Salomón y por Natán, respectivamente. Entonces Dios, a pesar de que habían pasado generaciones y generaciones, Él no había perdido de vista en su sabiduría y en su poder absoluto y comprensión absoluta, en su omnisciencia, que pues venían en el linaje de sangre de la línea al trono de David. Entonces acá sucede lo mismo. Quitémonos de la cabeza que se refiere a gente de otros pueblos, no, se refiere al pueblo de Israel. Bien, entonces son 12,000 de cada tribu del pueblo de Israel, que van a cumplir un propósito dentro de la semana 70 de Daniel. Porque recordemos que la semana 70 de Daniel es determinada sobre el pueblo de Israel, sí, como lo vemos en Daniel 9, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sí, pero como todo el mundo ha estado involucrado generalmente en manera negativa con Israel y es necesario que el juicio venga sobre todo el mundo porque le han dado la espalda a Dios, porque han decidido su mal camino y elegido el camino de la perdición, pues básicamente aquí viene la consumación de todas las profecías y la consumación de los siglos, porque esto ya se habla desde Génesis. Entonces, vamos a sacar cualquier otra interpretación del camino. Entonces, es pueblo de Israel que va a cumplir un propósito en la gran tribulación y en la tribulación de los 7 años de juicio, de los juicios finales. Adicional a eso, debo aclarar que van a cumplir un propósito en la parte expositiva o predicatoria del Evangelio del Reino. ¿Sí? Del Evangelio del Reino. Un evangelio mucho más preciso, mucho más concreto, mucho más agresivo, por así decirlo, quizás del que nosotros conocemos, donde divagamos mucho entre que usamos el Antiguo Testamento, entre que hablamos a veces de los salmos, entre que vamos a veces a los profetas, entre que usamos los evangelios, que usamos las cartas. No, va a ser un mensaje preciso, claro, concreto y determinante el que se predicará en este tiempo, de manera tal que la gente no tenga tiempo de especular en la teología, de ponerse a investigar las genealogías y todo este tema, sino que va a tener que tomar una decisión clara, precisa y concisa. ¿Me arrepiento o no me arrepiento? ¿Obedezco a Dios o simplemente sigo en mi obstinación y me uno al anticristo para batallar contra el Cordero? Entonces eso es importantísimo que lo tengamos claro. Versículo 9. Alabanza de la gran multitud. Acá dice la Reina Valera, la multitud vestida de ropas blancas. Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Esta multitud se ha prestado para múltiples especulaciones e interpretaciones. Vamos por partes en este sentido. Dice que es una multitud de toda la tierra, porque habla tribus, pueblos, lenguas y naciones. Algo interesante es que, según se da a entender la palabra claramente, es que en la eternidad no todos vamos a ser iguales en color de piel, en la forma de nuestro rostro, en nuestra similitud parecida, sino que vamos a ser diferentes unos de otros. No vamos a ser como una fábrica de robots o una fábrica de algún elemento que saca todos iguales como réplicas exactas. No va a ser así, vamos a tener diferencias
Y a la vez que él puede diferenciar nación de nación y tribu de tribu y lengua de lengua, quiere decir que lo que se ve en la tierra, más o menos que existen asiáticos, que existen africanos, que existen rubios o monos, como se llame, ¿sí? Catires, como es mi caso, pues en la eternidad va a ser algo similar, obviamente quitado todo lo que destruye y lo que está vinculado con el pecado y con la muerte. Eso tenemos que descartarlo de inmediato. Bien, ahora, muchos dicen que es la iglesia, que no es la iglesia, que esto, que aquello. Y acá vamos a entrar con la revelación del Santo Espíritu del Dios viviente a decir que la más interpretación certera, con la cual yo estoy de acuerdo, es que esta multitud que sale de acá hace parte de lo que va a cumplir el propósito en la predicación los 144,000. No solo eso, porque los 144,000 son las primicias del pueblo de Israel, pero también van a cumplir un propósito en el mundo. ¿Por qué? Porque en Mateo 24:14 dice que será predicado este evangelio a hasta los últimos rincones de la tierra y entonces vendrá el fin. Está hablando en un contexto específico sobre el tiempo del fin. No está hablando de, como muchos creen, que es que hasta que la última persona conozca de Cristo, entonces ahí sí no viene el fin. Eso es, no, la Biblia no quiere decir eso, y eso podemos hacer hermenéutica y exégesis a los textos y a los pasajes, y no vamos a encontrar eso con sustento bíblico, porque eso no es posible. O sea, no es posible que todas las personas reciban el evangelio hasta la última alma viviente en este mundo y ahí sí venga el fin. Eso no es posible, porque para hacer eso tendrían que haber básicamente cientos de millones de cristianos misioneros cumpliendo el propósito en el mundo, yendo a las tribus, hasta las tribus de las islas o las tribus que están en las selvas, prácticamente selvas vírgenes, donde llegan y básicamente ellos son caníbales, se alimentan de carne humana incluso. Entonces eso es imposible. O sea, quitémonos de la cabeza eso y vamos a ser acá bibliocéntricos y vamos a dejar de especular o porque alguien me contó, porque alguien me dijo. No, vamos a usar la Biblia, y lo que quiere decir es que al tiempo del fin sí va a ser conocido el evangelio, porque la gente que alguna vez escuchó o que nunca escuchó va a buscar qué es lo que está pasando. ¿Sí? Si tú ves que están pasando muchos aviones sobre tu cabeza, que es algo que nunca sucede, tú vas a las redes sociales, tú vas con tus amigos, tú enciendes la radio, te conectas a la televisión, te metes a internet, te vas al pueblo o donde sea a ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? Cuando tú ves que el mundo está en una convulsión, que los cielos están mostrando señales totalmente asombrosas, lo que Dios puso en el corazón del hombre, en la naturaleza del hombre, ese deseo, esa búsqueda de que hay alguien superior, en el entendimiento, en la conciencia, ¿sí? Va a decir, aquí hay algo que está pasando a nivel sobrenatural que yo debo saber qué es. Entonces van a buscar, van a ir, van a correr, van a gritar, van a pedir, van a suplicar, van a rastrear, van a rasguñar lo que tengan que hacer para entender qué es lo que está pasando. Entonces van a recibir por consiguiente el evangelio, ¿sí? Y ya ahí van a poder decidir, ¿le doy la espalda o no le doy la espalda? Ahora, otra cosa muy importante relacionado con los 144,000. La teología del reemplazo, que dice que la iglesia reemplazó al pueblo de Israel, eso no es bíblica, o sea, no es correcta. Y eso está lleno de las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Romanos 11, 1 al 4 dice claramente que el pueblo de Israel no fue desechado porque él mismo, Pablo, es de la tribu de Benjamín. ¿Sí? Y luego continúa diciendo que aun cuando Israel estaba en pecado bajo el gobierno del rey Acab y de Jezabel, su esposa, Elías huyó 40 días y 40 noches hasta el monte Sinaí. Y va y se oculta allá, y Dios le habla y él le dice que bueno, que a todos los justos han matado y que solo él queda y que lo están buscando. El Señor vuelve y le pregunta, bueno, es un pasaje bastante conocido, y al final él le dice, no es como tú dices, me he reservado en el pueblo de Israel 7,000 personas, 7,000 almas justas que no se han inclinado ante Baal ni le han besado. Ellos son fieles a mí. Y tú piensas que eres el único, pero hay 7,000 más. Me he reservado un remanente. Entonces Dios siempre trabaja de esa manera y siempre va a tener un remanente. Y aun cuando Elías hablaba a Dios contra Israel, mire, han matado a todos y a mí me están buscando para quitarme la vida. Como quien dice, Señor, júzgalos, castígalos. Pero él le dice, no lo voy a hacer porque aún hay 7,000 almas allí que no me han dado la espalda. Entonces, la teología del reemplazo es totalmente antibíblica, eso no cabe ninguna duda. Entonces, volviendo acá, algunos dicen que la multitud es la iglesia.
Y si especificó que los 144,000 pertenecen al pueblo de Israel, ¿por qué no dijo acá que la multitud de los tribus, pueblos y lenguas eran la iglesia de Jesucristo? Ahora, hay otros que dicen, pero es que la iglesia cumple los requisitos de que vestían túnicas blancas y todo lo que van a decir a continuación. Pero algo muy importante, recordemos que en Cristo Jesús, y lo hablamos en videos anteriores, hay salvación desde Adán hasta el fin del mundo, en Cristo Jesús. Salió Abraham con Dios, Dios le mostró las estrellas, le mostró lo que significan las estrellas, en el caso, por ejemplo, de la constelación de Leo, que habla del león de la tribu de Judá, y le dice, mira lo que yo voy a hacer. Mira lo que va a venir en el futuro, un Salvador. Y así va a ser tu descendencia, o sea, va a haber tanta salvación en Él que van a creer en Él y van a ser salvos. ¿Qué hace Abraham? Dice la palabra, Génesis 15, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No obró, no hizo, no. Creyó y le fue contado por justicia. Creyó que iba a venir un Salvador. ¿Qué pasó con Adán y con Eva? Lo mismo. Dice que estaban vestidos con hojas. Sacrifica a Dios mismo unos animales, posiblemente corderos, ovejas, como lo hizo más adelante Abel, y los viste con pieles, les hace túnicas de pieles, según Génesis. ¿Qué quiere decir? Que murió un sacrificio en lugar de ellos. En lugar de Adán y Eva murieron un animal o unos animalitos, para de ahí salir las túnicas para ellos, el sacrificio que cubría el pecado. Entonces ellos también vieron lo que debía venir. Isaac, cuando fue prácticamente ofrecido por su padre como sacrificio, entendió lo que iba a venir. Jacob lo entendió, la escalera con la cual él soñó. Todos los profetas profetizaron y murieron en esa esperanza. Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos conocieron esa profecía y creyeron en Cristo Jesús. Y muchos más, incluso afuera del pueblo de Israel. Eso es algo maravilloso porque en Cristo hay salvación para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento hasta el tiempo del fin. Entonces, otros alegan, y esto sí estoy totalmente en desacuerdo, en que cuando llegue la semana 70 de Daniel ya se cierra la salvación y que ya no va a haber oportunidad de salvación para nadie. El que se salvó y el que se condenó, a excepción del pueblo de Israel. No estoy de acuerdo porque ese no es el Dios bíblico, ese no es el Dios que yo conozco y el Dios a quien yo sirvo. ¿Sí? Ahora, hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es decir, bueno, entonces yo me salvo cuando me dé la gana. No, porque el corazón se endurece. ¿Qué pasó con Faraón, rey de Egipto? Su corazón se endureció. Él dijo, voy a dejarlos libres, pero luego dijo, no, no los dejo libres. Otra vez, otra plaga, los dejo libres. No, no los dejo libres. Los dejo libres, no los dejo libres. Los dejo libres, no los dejo libres. Los dejo libres cuando el máximo dolor que fue la pérdida de su heredero al trono, de su primogénito, pero aún así, después de que básicamente pasó un poco el duelo de esa pérdida, montó en cólera, reunió sus ejércitos y persiguió al pueblo de Israel y sabemos cómo terminó en el fondo del mar. Entonces, eso es un peligro terrible. Decir, yo me arrepiento cuando quiera, igual estoy joven, o igual tengo salud, o igual esto, aquello, no. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Porque no sabes qué dará de sí el día de mañana. Entonces, continuamos discerniendo la gran multitud. Versículo 10. Y gritaban con gran estruendo. Imagínate una multitud. ¿Cuánto estruendo no hacen gritando? Si nomás se reúnen 3,000, 5,000 personas a cantar al unísono y hacen temblar la tierra. Imagínate ahora acá. La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Ojo acá, no están diciendo, nos hemos salvado porque somos mártires de la gran tribulación. Nos hemos salvado por nuestra aflicción. Nos hemos salvado por nuestro sufrimiento. No, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Lo mismo que habla en la armadura de Dios. Dice la armadura de Dios, vestidos con toda la armadura de Dios, no con vuestra armadura, no con nuestra, no con la armadura del hermano, del amigo, del padre, no, con la armadura de Dios. Sí, entonces es Dios quien provee en este caso. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios cantando.
Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. Y aquí viene lo interesante. Entonces uno de los 24 ancianos que hemos hablado en los capítulos anteriores me preguntó, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Se refiere a la gran multitud, ¿sí? Y yo le contesté, tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo, estos son los que murieron en la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. En el griego, incluso acá dice básicamente que son los que han salido, ¿sí? Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, y acá en el griego pues nos dice lo mismo, y o el gran sufrimiento, la gran tribulación o el gran sufrimiento, han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero, o sea, salvos por medio de Jesucristo, aún en medio de la gran tribulación. Entonces, el texto más realista, más correcto, dice que salieron de entre la gran tribulación. O sea, no antes de la tribulación, no al final de la tribulación, sino entre la tribulación. O sea, como que está todo el caos en el mundo y ellos están saliendo, porque han decidido, viendo lo que ya pasó, que la iglesia ya no está en el mundo, que la iglesia fue arrebatada, pues se dan cuenta que las profecías sí eran ciertas, que la Biblia sí era cierto, lo que ellos escucharon, lo que ellos conocieron, o van a empezar a buscar y en la gracia de Dios y en su misericordia inescrutable van a poder echar mano de Cristo Jesús y van a ser salvos. No es que porque la así llamada dispensación de la gracia se ha ido con el Espíritu Santo y con la iglesia, Dios mantiene su gracia, la ha mantenido siempre, siempre. Yo no conozco en la Biblia una sola persona que Dios no le haya dado la oportunidad de arrepentirse. Y esto es 100% bíblico y aquí estoy hablando de doctrina. Adán y Eva tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Caín tuvo la oportunidad de arrepentirse. ¿Qué le dice Dios? Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué tenía que haber hecho Caín? Ponerse a llorar, darse contra el piso, qué sé yo, arrodillarse, inclinarse, reconocer su falta, decir, Padre mío, he pecado, he matado a mi hermano. ¿Pero qué dijo? ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? O sea, como que no me importa, como que no me interesa, como que allá ustedes. Eso es lo que muchos seres humanos hicieron y pagaron obviamente las consecuencias de esa arrogancia y de esa autosuficiencia, de no reconocer la maldad. Y muchos hoy en día somos así. Nos dicen, tú no fuiste el que hiciste tal cosa. ¿Yo qué? Allá usted, ¿cómo me atreve a juzgarme, a culparme? Deje de andar señalando, nadie puede juzgarme, solo Dios puede juzgarme, etcétera, etcétera. Y no debe ser así. Debemos tener la capacidad de decir, lo siento, yo lo hice, las cometí un pecado, te fallé, te traicioné, te engañé, te mentí, perdóname, reconozco, ayuda a restaurar lo que yo dañé, si robé, pues devuelvo lo que robé, si debo dinero, pues lo pago, me esfuerzo en hacer las cosas bien, para agradar a Dios y obviamente amando a mi prójimo en ese sentido. No que por ello me vaya a salvar, sino que eso muestra que verdaderamente me he arrepentido y que verdaderamente estoy caminando de la manera correcta delante de Dios. Entonces, incluso Judas Iscariote tuvo oportunidad de arrepentirse. El Señor no le dijo, me entregaste, te vas al infierno. No, que él no fue capaz de asumir su responsabilidad de arrepentirse, simplemente fue y le tiró las monedas en el templo a los sacerdotes que le dijeron, pues, allá usted y su culpa, como los muchos líderes religiosos hoy en día que lo único que buscan es condenar. Y él fue y arregló sus cosas y se quitó la vida. Eso es decisión totalmente personal. Pedro reconvino al Señor Jesucristo cuando le dijo que no entregara su vida, que no permitiera que le hicieran daño, todo esto, y lo negó 3 veces. Pero Cristo resucita y es al primero que se le aparece. ¿A quién se le aparece primero? A Pedro. Lo restituye, lo reafirma, vuelve y le muestra su amor. Luego se le aparece allí cuando ya está resucitado nuevamente en la playa, les da de comer pan y pescado, los alimenta y luego le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? 3 veces le pregunta. Lo reafirma, lo restaura y ahí sí, ya viéndolo alimentado, viendo, como se dice, viéndole dado fuerzas, le dice, apacienta mis ovejas, cuida de tus hermanos,
¿sí? Tú eres prácticamente el primer discípulo que me siguió, entonces eh, edifica la iglesia, fortalece a los débiles, ayúdales, ¿sí? Entonces es algo maravilloso lo que el Señor hace. A nadie lo condena en vida. Y nosotros muchas veces somos expertos en condenar, en caerle con garrotes y palo a la persona que tropieza, a la persona que cae, a la persona que peca. Cuando deberíamos ser, como dice Gálatas 6:1, espirituales, edificar, ayudar. Recibimos gracia de Dios, no la merecíamos, demos gracia. Añadamos gracia a la gente, añadamos perdón y salvación a la gente. Eso es lo que a Dios le agrada. Porque si solo lo hacemos con los que nos caen bien y con los que esto, la palabra dice, ¿qué bien hacemos? ¿No hacen así los gentiles? ¿No pagan ellos bien a los que les hacen bien y mal a los que les hacen mal? Entonces tenemos que ser diferentes. Entonces, versículo 15. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono les darán refugio. La Reina Valera nos dice, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Sí, o sea, habitará en ellos, en medio de ellos. Cuando dice día y noche no quiere decir que son como, ya lo dije en otro video anterior, el día y la noche literalmente como se entiende, sino que quiere decir todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora, ¿cómo van a servir? La palabra de Dios dice que estaremos pues en un cielo nuevo y una tierra nueva, o sea que no vamos a andar allá perdiendo el tiempo, allá divagando, esto no va, van a haber cosas que hacer, va a haber un servicio, una administración, van a haber esa hermandad, vamos a estar también, como se dice, ocupados en algo a nivel que quizá en este momento no lo podemos entender porque no lo hemos vivido, sería un poco especular, pero la Biblia sí nos deja entrever que al estar en una tierra nueva, no vamos a estar en el cielo, en una tierra nueva, y al hablar tierra nueva quiere decir una creación básicamente nueva, pero muy similar a la que tenemos en el sentido de lo que hay, de poder administrar, de las plantas, de los animales, de todo esto, sí, algo por así decirlo, similar. Bien, nunca más tendrán hambre ni sed, nunca más les quemará el calor del sol. Pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales del agua que da vida, y Dios les secará toda lágrima de sus ojos. Entonces, acá está hablando básicamente ya de esa eternidad, porque estas personas vestidas de blanco, los 144,000 están en el mundo y van a cumplir un propósito en el mundo. Pero esta multitud vestida de blanco es una multitud que ya ha salido del mundo, ha salido de la gran tribulación y están ya en la presencia de Dios, por así decirlo, y así se entiende, en cuerpos glorificados, ¿sí? O sea, no son personas de carne y hueso como en este mundo estamos, sujetos a esta situación de este mundo y a esta vida natural, sino es ya personas que han salido, han muerto, como leíamos en la traducción NTV, y están pues allí en la presencia de Dios y pasarán luego a la tierra nueva y al cielo nuevo. Y vimos ahí que el anciano le dice que estas personas salieron de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas y están delante de Dios porque lavaron sus ropas, o sea, lavaron sus pecados, su maldad en la sangre del Cordero. O sea, confiaron en la salvación y en la obra redentora de Jesucristo, porque aún, como dije, desde Adán hasta el fin, solo Cristo y solo en Cristo hay salvación. ¿Sí? Solo en Cristo hay salvación. Bien sea por situación de conciencia para quienes no recibieron el Evangelio, pero es solamente en Cristo Jesús que podemos ser salvos. Bien, entonces yo creo que ha sido suficientemente claro. ¿Sí? ¿Hay salvación de Dios? Sí la hay, pero a un precio muy alto. Hay salvación a un precio muy alto en medio de la tribulación y la gran tribulación. Entonces, yo creo que el tiempo es ahora. Si no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, porque solamente tenemos el aquí y el ahora. He tenido personas incluso conocidas que han estado en un momento de risa, en un momento de alegría y les da un infarto y murieron fulminados sin siquiera tener capacidad de pensar qué está pasando. ¿Te imaginas una persona que dice, yo conozco a Cristo y conozco el Evangelio, pero yo como soy joven, como soy fuerte, como tengo dinero, como trabajo, como esto, aquello, yo me arrepiento el domingo cuando vaya a la iglesia? Y no hay oportunidad de hacerlo. ¿Para qué dejar para mañana lo que podemos hacer ahora? ¿Para qué arriesgarnos a un juicio tan grande como la tribulación y la gran tribulación cuando podemos echar mano de la salvación ahora y quitar el riesgo de poder perdernos?
Tú no te arriesgas en la noche en tu casa a acostarte a dormir con las puertas de la calle abiertas, con la confianza de que porque hay luz o porque no sé qué más no van a entrar los ladrones. No, tú te aseguras, cierras la puerta, especialmente en países en vías de desarrollo, toda esta parte, tú tú te aseguras siempre. Sales a la calle y te llevas el paraguas o llevas dinero en la bolsa porque sabes que puedes necesitar para pagar el transporte o para cubrirte en caso de lluvia o para tomarte algo. No sales desnudo a la calle cuando hay frío, tú te abrigas porque sabes que te puede dar una gripa. ¿Por qué no nos aseguramos ahora mismo de nuestra salvación? ¿Por qué tenemos que esperar hasta el tiempo del fin o hasta que ya estemos al límite para echar mano de algo que quizás ya no podamos echar mano? A eso yo les invito el día de hoy. Tan sencillo como decir, reconocer en nuestro corazón que estamos en pecado, conforme la ley nos lo muestra, conforme el Señor nos lo muestra, y arrepentirnos. Señor, reconozco que he pecado. Fallé en esto, fallé en aquello, le fallé a mis padres, les fallé a mi cónyuge, le fallé a mis hijos, a mis hermanos, a mis amigos. Te fallé a ti adorando ídolos que no tienen boca, que no tienen mente, que no tienen corazón. Maldije, practiqué la brujería, la hechicería, la gorería, he cometido delitos de estos o aquellos, he hecho esto o aquello a mi prójimo. Reconozco mi maldad, como el Salmo 51, mi pecado está siempre delante de mí. Perdóname, Señor, te entrego mi corazón, acepto que me he equivocado, Señor, transfórmame, cámbiame, te doy toda mi vida. Sé tú mi Señor y mi Salvador. Y si lo haces de corazón, el cambio viene instantáneamente. Eres sellado por el Santo Espíritu del Dios viviente y comienza una vida de transformación y de victoria en Cristo Jesús. Así es como el Señor nos llama. No tienes que peregrinar a no sé dónde, no tienes que pagar porque te recen no sé cuántos Padre Nuestros, cuántas Ave Marías. No, es personal. Tú y Dios en el lugar de intimidad. Bien, así que muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Suscribirse, dejar su comentario, su pregunta, y compartir este video con quien pueda llegarle a ser de edificación. Y ampararlo siempre en la Biblia. Siempre en la Biblia. Si se dan cuenta, acá no estoy complicando todo con terminología extraña, que vamos al griego, que vamos al hebreo, porque la Biblia es su mismo intérprete. Y si Dios hubiera creado solo una lengua para el ser humano y no nos permitiera que nuestra teología en español fuera correcta, sino que solo la de inglés fuera correcta, solo la hebrea fuera correcta, pues no hubiera dividido las lenguas en la Torre de Babel cuando dispersó a la humanidad por el mundo, cada uno con una lengua y un idioma diferentes. Es porque Él, en su sabiduría, en su omnisciencia y omnipotencia, podía darnos entendimiento, comprensión y sabiduría por su Santo Espíritu para entender su palabra y saber por el mismo Espíritu Santo que no estamos enseñando cosas incorrectas. Entonces hemos llegado al final del capítulo 7. Nos vemos en el capítulo 8. Dios nos bendice mucho. Adiós.